Bueno, vamos ahora a pasar a este segundo bloque que es muy interesante. De hecho, lo comentábamos antes cuando Nicole presentó y le hicimos esta pregunta sobre la Ley de Ciberseguridad y Gobernanza de la inteligencia artificial en Chile. ¿Cuál es el estado del arte? ¿Qué es lo que está pasando? Recordemos que hay una ley de ciberseguridad, una ley marco, somos de los pocos países que tenemos esto. Además se va a crear también la Agencia Nacional de Ciberseguridad y hay un proyecto de ley que está en el Congreso sobre la regulación de la inteligencia artificial. Y recordemos que el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, el CENIA, hace muy poco lanzó un ranking que dio a conocer que Chile es el país que está mejor posicionado, mejor evaluado en distintos ámbitos y factores de la inteligencia artificial en Latinoamérica. Entonces, ¿cómo hemos estado avanzando? ¿Qué falta todavía para seguir avanzando? ¿Cómo estamos en comparación con otros países? ¿Cómo es la Unión Europea? El Parlamento Europeo ya tiene también regulación en inteligencia artificial, Estados Unidos y otros países. Bueno, en este panel de conversación, como les decía, vamos a estar hablando de todo esto, pero sobre todo otros puntos que también son importantes son la ética, ¿no? La ética profesional, la autoética, la ética de las empresas en asegurar todo el uso de estas nuevas tecnologías. Y les voy a presentar quién va a ser el moderador de este panel de conversación, que además tiene una tremenda experiencia. Estoy muy contenta que hoy día nos volvamos a reencontrar. Lo he entrevistado varias veces también en mis programas en Radio ADN y en otros programas que hemos tenido la oportunidad de encontrarnos. El doctor John Atkinson, quien posee más de 27 años en enseñanza de la inteligencia artificial, investigación, consultoría. Actualmente es profesor titular de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, dirige el primer máster en IA en Chile, ha sido además profesor de la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso, en la Universidad de Concepción. Además, en esta creó y dirigió el primer laboratorio de IA de Chile desde el año 2000. Quiero que le demos un fuerte aplauso al doctor John Atkinson. Gracias. Gracias. ¿Cómo estás, John? Qué bueno verte, te invito a sentarte acá. Yo voy a presentar a quienes van a ser parte de este panel de conversación para después darle la palabra a John para que dirija esta conversación tan interesante. Quiero invitar al escenario, los voy a ir llamando con su nombre y obviamente que puedan ir pasando acá arriba. Vamos a invitar a Karin Quiroga, cofundadora y asesora del directorio de la Alianza Chilena de Ciberseguridad y directora nacional de las escuelas en AYEP. Karin es ingeniera civil en informática con un magíster en tecnologías de la información, actualmente cursando un MBA directivo en transformación digital. Además, es la moderadora en el Foro Nacional de Ciberseguridad del Senado y ha liderado áreas académicas destacadas en instituciones de educación superior. Ahí nos hemos encontrado también, en estos congresos que hace y que dirige el senador Piuk en Santiago, en el ex Congreso Nacional, en todo lo que se está haciendo en ciberseguridad. Así que le damos un tremendo aplauso a Karin Quiroga. Bueno, quiero invitar al próximo panelista a subir al escenario, Patricio es director de la Unidad de Ciberseguridad e Infraestructura Crítica y oficial de seguridad. ¿Cómo está? Sí, bueno, estábamos recién conversando ahí en el café. Además y oficial de seguridad del Coordinador Eléctrico Nacional, su experiencia en la implementación de estrategias de ciberseguridad y su rol crucial en la supervisión de la infraestructura crítica, por supuesto, lo convierte en una figura clave del ecosistema y de la protección de los sistemas vitales para el funcionamiento del país. Así que un gran aplauso para Patricio Leighton. Tenemos un panel de lujo acá, está muy interesante y sobre todo que tienen las agendas muy apretadas, trabajando en el Estado, en políticas públicas y que hoy día nos acompañan. Luego quiero a continuación invitar a Caterina Canales, directora ejecutiva de la Corporación de Ciberseguridad Minera. Caterina es exdirectora operacional de CECIRT del Gobierno de Chile, es experta, ¿cómo está? Es experta en estrategia de ciberseguridad y con obviamente énfasis especial en políticas públicas. Y es reconocida por la academia, la industria y también como una mujer influyente en el área de ciberseguridad. Nuevamente un aplauso para Caterina Canales.
Y finalmente quiero invitar al escenario a Patricio Jaca, gerente regional LATAM de ventas de protección de datos en Tails Digital Identity and Security. ¿Cómo estás? Bueno, ejecutivo senior con más de 25 años de experiencia en seguridad de la información en servicios financieros, consultoría dentro de las Big Four, experto en gestión de seguridad de la información, estrategias de ciberseguridad y gestión del riesgo, y además es ingeniero en informática de profesión. Le damos un gran aplauso a Patricio Jaca. Tremendo panel de conversación. John, te dejo la palabra para que tú moderes esto y ya vuelvo. ¿Ahí sí? ¿Se escucha bien? Sí. Buenas tardes a todos ya. Gracias, Andrea. Bienvenido a los panelistas. Para un poco de contexto, que un poco ya lo había mencionado Andrea, no sé si la mayoría sabe, pero está justamente en discusión en el Parlamento la primera regulación en inteligencia artificial, la que me tocó también revisar en algún momento. Que esto salió más o menos por ahí, por mayo de este año. Este es un tema súper importante, especialmente para el ámbito de la ciberseguridad, y un poco quería que los panelistas un poco dieran su visión, porque una de las cosas que hace esta política, que hereda muchos aspectos de la que se aprobó en Europa, el famoso AI Act, ¿cierto?, de la Unión Europea, y que yo creo que este es un punto súper importante que todos sepan, que en general son bastante punitivas, son bastante castigadoras, por cosas que se cumplen o no se cumplen. Entonces, ahí la ciberseguridad tiene un rol fundamental. Entonces, la pregunta es, para que discutamos, cada uno de ustedes, partiendo por usted, ¿cómo ustedes ven que las nuevas regulaciones, hay unas que existen ya, en la Unión Europea ya comenzó a regir gradualmente, hace un par de semanas atrás, y la de Chile todavía no se aprueba? ¿Cómo ustedes creen que este marco, las nuevas regulaciones, va o puede estar impactando al desarrollo de la ciberseguridad? Porque, dicho sea de paso, un aspecto no menor que trata de potenciar esta política o regulación que no se afecte, por ejemplo, la calidad de las personas. Entonces, ¿cuál es la visión que ustedes tienen de eso? ¿Cómo creen que eso ustedes lo pueden abordar de alguna forma, digamos, en el ámbito de la ciberseguridad? Bueno, es un tema bien amplio en realidad a desarrollar. Yo creo que en las distintas preguntas que vas a ir haciendo vamos a ir tomando todos los puntos. Pero hoy día, justamente, el foco del proyecto de ley que está en discusión tiene dos líneas fundamentales. Uno es el desarrollo de la innovación, considerando que las tecnologías están avanzando súper rápido, el desarrollo en general de la inteligencia artificial y también de la ciberseguridad. Por lo tanto, tiene un foco importante en la capacidad de cómo se puede fomentar la innovación de manera que las organizaciones, las empresas puedan avanzar en temáticas tecnológicas. Y la segunda parte, que es muy importante y que considera efectivamente el poder resguardar el derecho básico y más importante de las personas, que tiene que ver con la protección de los datos personales y los derechos fundamentales en general. Entonces, el foco de la ley hoy día es ese, el poder cómo podemos regular el desarrollo de la inteligencia artificial como la estamos viendo hoy día, que es muy distinta a cómo se veía la inteligencia artificial. Siempre se ha desarrollado, siempre ha existido, pero obviamente había un contexto súper distinto porque la inteligencia artificial tradicional usaba componentes que son el uso de información para el análisis predictivo, por lo tanto, y a través del análisis predictivo había un control algorítmico que de cierta manera nosotros sabíamos cómo a través del uso de esta tecnología el comportamiento de los datos se daba. Pero hoy día, con la inteligencia artificial generativa, ya no existe ese control. La inteligencia artificial generativa genera nuevo código, nuevos textos, ¿cierto? Y por lo tanto hay mucha creación de nuevo contenido. Y eso involucra que es muy necesario regular el desarrollo de todas estas tecnologías para poder tener un control y de cierta manera también resguardar la integridad de las personas y también de las organizaciones. Aquí hay dos componentes importantes. Las organizaciones y cómo muchas de las organizaciones van a usar muchos productos desarrollados con inteligencia artificial y sobre el cual nosotros tenemos que de cierta manera cómo vamos a regular para que todos estos productos que se vayan desarrollando estén dentro de ciertas líneas éticas, como es obviamente la eliminación de los sesgos, la protección de datos personales. Vamos a tocar ese tema. Hay hartos componentes. Y luego viene el otro componente que tiene que ver con la vida de las personas, cómo nosotros podemos entregar información verídica hacia las personas y hacia la comunidad. Entonces, para dejar la palabra, como digo, esto es un tema súper extenso.
y que yo creo que lo vamos a ir desarrollando a través de las otras preguntas. Gracias, muchas gracias. Sí, bueno, la perspectiva desde mi punto de vista tiene que ser un punto de equilibrio, ¿ya? Definitivamente entre lo ético, digamos, el factor netamente humano. La regulación puede ser muy buena desde el punto de vista de regular, por ejemplo, servicios esenciales, operadores de importancia vital, servicios, ¿no es cierto?, de la defensa nacional, pero creo que sigue siendo un factor clave la formación ética. Ahí básicamente está el hecho de poder utilizar esta tecnología. Básicamente la inteligencia artificial sigue siendo tecnología y creo que está el factor humano, el poder orientar a efectivamente poder lograr una utilidad desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista doméstico, desde el punto de vista básicamente del propósito que se quiere lograr con estas regulaciones. Y bueno, voy a comentar más adelante, pero creo que también hay un desafío tremendo. Una cosa es la regulación, otra cosa es el monitoreo del cumplimiento de esa regulación. Y creo que eso nos ha hablado mucho y creo que ahí está el gran desafío de cómo monitorear que se cumple una regulación en inteligencia artificial. Pienso que estamos tratando de ir adelante con algo que básicamente hay que ver un poco más pausado, pero eso es mi visión. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Arnoldo, María Paz se pasaron con la organización de este evento. Hay que reconocerlo. Muchas gracias. Mira, en verdad yo quiero tomar el tema porque como vamos a contestar las mismas preguntas, nos vamos a topar, como decía Karin, en varios aspectos. Hoy día se forma un desafío increíble para las empresas. Tenemos 4 regulaciones que vamos a tener que estar cumpliendo casi simultáneamente. Tenemos por un lado la Ley Marco de Ciberseguridad, que ya es un estándar bastante grande, un estándar donde efectivamente vamos a tener que ajustar muchos de nuestros procedimientos, elevar nuestros estándares, que es la idea, y además acostumbrarnos a reportar. Cuando salga la Ley de Datos Personales, también vamos a tener que reportar los incidentes que tengan que ver con cuando se expongan datos personales de ciudadanos. Por otro lado, también tenemos la Ley de Delitos Informáticos, que hoy día además entra dentro de la categoría de aquellos que las personas jurídicas también tienen responsabilidad. Y como un tercer factor, también vamos a tener una regulación de inteligencia artificial. Entonces, qué gran desafío para las empresas es converger estas 4 legislaciones finalmente en un cumplimiento que se nos va a hacer absolutamente pesado. Mientras antes empecemos, yo creo que es mejor, pero en ese sentido creo que la ley hoy día nos entrega, yo me acuerdo que cuando estaba en el gobierno, cuando se promulgó la Política Nacional de Inteligencia Artificial, y fíjate tú que no tenía ningún componente de ciberseguridad, ninguno. La primera versión no tenía ninguno. Y por casualidad le preguntaron a Interior, así como revísala, y en esa revisión nos saltó el tema y dije, oye, pero aquí en ninguna parte dice ciberseguridad. Y creo que ese es el error, que cuando trabajamos como empresas, organizaciones, etcétera, queriendo implementar nuevas tecnologías, inteligencia artificial, cuando hablamos de la transformación digital, etcétera, nunca cimentamos la base de todos estos procesos sobre la ciberseguridad. Entonces, dejo planteado el tremendo desafío que tenemos. Es un proyecto de ley que vamos a tener que analizarlo mucho porque el cumplimiento no va a ser tan... Y vamos a estar con multas por datos personales, por la Ley Marco de Ciberseguridad y ahora además con estas nuevas. Sí, antes de pasar al siguiente invitado, además te faltó la de protección de datos. Sí, pues. También. Sí. Otra más. Por eso, tenemos 4. Claro. Importantísima, sí. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar. Antes que nada, yo creo que ya han aportado mucho a lo que es el tema de las leyes, pero yo creo que normar es poner límites. Yo creo que es importantísimo para las empresas tener esos límites y poder apoyarlos en que los empiecen a cumplir. Y yo voy a aportar un poco desde el punto de vista de marca, digamos, a nivel global, el tema de lo que es la Ley General de Protección de Datos, que es la última que mencionaron, pero las leyes en general de ciberseguridad a nivel global en Europa y en el resto del mundo están bastante avanzadas en este tema y yo creo que es importantísimo y
la verdad es que lo valoramos mucho y lo apoyamos mucho, tener en Chile hoy este avance a nivel de leyes para poder apoyar a las empresas con el conocimiento que existe ya a nivel global para poder ir avanzando en las mejoras y en todo lo que sea necesario. Porque, a ver, en un momento, en otra charla me decían, bueno, los atacantes se unen, nosotros nos tenemos que unir también, porque si no, estamos en desventaja. Entonces yo creo que parte de esa unión tiene que ver con cumplir y apoyar estas leyes. Definitivamente, fíjate que me estaba acordando también, a propósito que hay un patrón común en lo que ustedes decían, obviamente, y tú también partiste con el punto de decir, bueno, está la regulación, pero también ¿qué la va a hacer cumplir? Y se conecta con otro tema también que, de hecho, la que se aprobó ya en Europa, da lugar a la autorregulación, pero una autorregulación demasiado básica, tan básica que ya aconteció, no, ustedes tienen que saber que hay una empresa multinacional, Apple, que ya echó pie atrás. Dijo, no, está el ambiente demasiado inestable, no tengo seguridad que lo que va a pasar, hay demasiado castigo, por tanto, ya ni siquiera me puedo autorregular, no puedo. La sobreregulación. Exactamente, la sobreregulación. Y el otro aspecto que usted mencionaba en común también, que lo vamos a hablar más adelante, es el tema de la ética, que hay un temón, creo que está considerado, si no me equivoco, en la Ley de Protección de Datos, y definitivamente en la propuesta de inteligencia artificial hay un apartado bien importante que está dedicado al tema de ética, digamos. Sin mencionar, para los que no son de Chile, ya que tuvimos un problema importante un mes atrás, un caso emblemático en un colegio de Chile, que unos niños usaron una aplicación, ¿cierto?, de inteligencia artificial, ¿cierto?, para hacer, en el fondo sería el equivalente al bullying moderno a las mujeres. Entonces empezaron a crear caras y que no corresponden a una mujer, y eso obviamente, ¿cierto?, levantó la alarma y hubo toda una discusión y ahora con mayor razón se requiere más control, digamos. Con respecto a eso, ¿cómo desde sus diferentes empresas u organizaciones, cómo están abordando estos desafíos específicos en el mundo de la ciberseguridad con este nuevo entorno de inteligencia artificial y con el entorno además como si fuera poco las regulaciones? Porque una cosa, la inteligencia artificial ya de alguna forma en las conferencias se ha dado, digamos, se muestra. Pero ¿cómo ustedes lo están enfrentando? ¿Cómo se están adaptando? ¿O cómo les gustaría adaptarse, digamos, a estos nuevos desafíos, digamos? Quien quiera puede comenzar ahí. ¿O parto? Partamos por acá. Sí, Vamos, sí. yo puedo partir, no hay ningún problema. Parto. Perfecto. A ver, en nuestro caso, el punto importante es tener el desarrollo en lo que es la parte de investigación para poder estar al día con los temas de inteligencia artificial. Entonces, al menos en el tema personal, pero yo creo que es en general en todas las empresas que tenemos soluciones o herramientas para apoyar a la ciberseguridad, enfocamos gran parte del tiempo y del desarrollo de la gente en esa investigación. Nosotros tenemos un 40% del tiempo de nuestra gente dedicado exclusivamente al tema de investigación y desarrollo. Dentro de esa investigación y desarrollo hay, hace 5 o un poco más atrás, cuando hablamos de inteligencia artificial lo veíamos como un poco más lejano, ¿no? Hoy es el boom. Si fueron a todas las conferencias de ciberseguridad que fueron este año, el tema era inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque es lo que están usando los atacantes para lograr robar nuestra información. Entonces, así como la inteligencia artificial llegó, hay otros temas que también están desarrollándose y que van a llegar a futuro. Y es importante que estemos trabajando y ocupando el tiempo en investigación y desarrollo para no estar tan atrás. Yo vengo de haber estado del lado de los ISOs y siempre mi problema era que me sentía que venía corriendo atrás de los atacantes, ¿no? Y creo que es lo que sentimos todos. Entonces, cuanto más podamos aportar en estar lo más cercano posible a tener las respuestas a ese tipo de ataques o ese tipo de cosas, creo que
el mayor aporte que podemos hacer al ecosistema de ciberseguridad. Bueno, yo represento en parte al sector minero y es un sector que hoy día está trabajando y justamente en algo que Pato acaba de mencionar en su respuesta anterior, la colaboración. Compartir información hoy día es relevante y es vital porque ninguna empresa puede sola trabajar frente a este tipo de organización que hay atrás de los ciberdelincuentes, por ende también nosotros tenemos que adaptarnos a esa circunstancia. La inteligencia artificial obviamente no es ajena al sector de la minería, hoy día es un gran apoyo, justamente ayer o antes de ayer leía la noticia que hoy día los geólogos finalmente están siendo reemplazados por inteligencia artificial, siendo más eficiente justamente la forma como van mapeando la superficie, cómo van encontrando nuevos recursos, etcétera. Pero, insisto, yo creo que las empresas hoy día están trabajando sus tecnologías emergentes muy aisladas. O sea, quien está manejando la inteligencia artificial o bien trabajando en los protocolos, porque también tenemos que tener protocolos internos. Hay que pensar que hoy día la mayoría de nosotros usa herramientas de inteligencia artificial y muchas veces las usamos desde los mismos computadores que tenemos en nuestro trabajo. Lo hacemos en nuestra casa, lo que tú acabas de comentar de los niños, efectivamente, tienen tanto acceso hoy día que es imposible que no veamos las consecuencias negativas que puede existir. Entonces, cuando nosotros trabajamos en estos asuntos o bien vemos estos temas, creo que es indispensable tratar de verlo también en su conjunto. Inteligencia artificial, ciberseguridad, protección de los datos, lo mismo que ustedes comentaban, hoy día hay un dilema ético bien grande atrás. Entonces, y ese dilema nos lleva a tener que, primero como personas, hacernos cargo también de conocer. Siempre le dejamos la responsabilidad a las empresas, pero yo creo que también es responsabilidad nuestra, de las personas, de estar adaptándonos a la tecnología. Hoy día hay un fenómeno nacional, o sea, mundial, en verdad, que es la adaptabilidad de las personas al entorno digital, en el cual no estamos viendo. Entonces, sin perjuicio de que efectivamente la minería se une, donde grandes competidores están justamente dentro de esta corporación minera, es justamente para compartir información, para trabajar políticas estándar, y eso obviamente fortalece el ecosistema de una actividad que es tan importante en Chile. Sí, comparto lo dicho. Bueno, agradezco ahora a Arnoldo la invitación al evento, no lo había hecho. Yo comparto eso. Yo diría que un sector regulado, al cual se le va a aplicar una nueva regulación, ayuda, porque trae una cultura de regulación, ¿no es cierto? Y eso ayuda, como el sector eléctrico. Pero ha quedado demostrado con los últimos eventos, ¿no es cierto?, que la regulación va siempre más atrás que la práctica o la estrategia. Definitivamente, la regulación, dado los eventos que ocurrieron desde el año 80 y tanto, digamos. Entonces, uno se da cuenta que tiene que actualizarse con una dinámica distinta. De hecho, el caso, digamos, del sector eléctrico de poder buscar los requisitos mínimos de ciberseguridad para el sector comenzó el 2019. Todavía no hay una norma técnica sectorial en eso, pero eso no nos impidió de poder avanzar. Ahora, claro, ayuda mucho el rol de la institución a la cual yo represento, que es un organismo autónomo de derecho público cuyo rol es monitorear el cumplimiento de estándares, ¿ya?, que elabora la Comisión Nacional de Energía y que fiscaliza la SEC. Entonces, claro que ayuda, pero eso no quita de que haya que hacer un trabajo colaborativo, un trabajo de difusión. Establecimos alianzas con universidades para justamente capacitar al sector en un estándar que es complejo, es un estándar que adoptamos de Norteamérica para aplicarlo en las redes eléctricas acá en el sector. No ha sido fácil, ha sido paulatino, pero de alguna manera va sentando las bases para nuevas regulaciones. Respecto a la inteligencia artificial en específico, efectivamente hemos estado prácticamente manualmente monitoreando el cumplimiento de los estándares. Bueno, es imposible que una unidad a la cual represento, somos 2, 3 personas, ya, poder monitorear 700 empresas de un estándar que implica monitorear más de 127 evidencias, ¿ya? Es imposible. Entonces, estamos desarrollando este año justamente una plataforma que nos permita monitorear el cumplimiento con inteligencia artificial. O sea, que el proceso de verificación de cumplimiento, automatizarlo. No sé si en un 100%, pero por lo menos ya un 50 o un 60 nos va a ayudar para poder lograr una cobertura adecuada, y no solamente eso,
poder hacer los análisis de riesgo que necesitamos para tomar decisiones. O sea, al final tiene que ver con eso, cómo de alguna manera focalizamos los esfuerzos y decimos, mira, en zona norte, en los segmentos de generación, distribución, son los niveles que están más débiles, bueno, ¿cómo vamos a fortalecer? ¿Cómo asignamos de alguna manera el foco para poder reforzar? Y creo que esa es la forma, creo que es un mecanismo, ¿no es cierto?, útil, es parte de lo que tenemos que incorporar para poder mejorar la gestión. Eso. Bueno, como comentaba Caterina, dentro de lo que son las normativas, la ciberseguridad, la protección de datos personales, la ética, la inteligencia artificial, son todas temáticas súper relacionadas entre sí. Ninguna puede funcionar por sí sola. Todas se ven afectadas de alguna manera ante un incidente de ciberseguridad. Y también dentro de lo que son los desarrollos tecnológicos. Entonces, desde el rol de concientización que también tiene la Alianza Chilena Ciberseguridad, siempre con el foco de poder generar una contribución al país y a la sociedad, nosotros dentro de la Alianza tenemos distintas mesas de trabajo, distintas plataformas estratégicas. Tenemos una plataforma estratégica legal, una plataforma estratégica de CISO, también abordamos el tema de educación. Entonces, dentro de estas mesas de trabajo se han estado desarrollando distintas iniciativas justamente con foco en cómo viene desarrollándose las normativas. Hemos participado activamente en las discusiones de las normativas de ley, en la ley marco de ciberseguridad, y hoy día se están generando indicaciones y participando también en todas las instancias en las que podemos respecto a esta nueva normativa de la ley, del proyecto de ley de inteligencia artificial. Entonces, aquí hay un foco súper importante en cómo podemos contribuir al desarrollo de estas normativas a través de todos nuestros asociados que obviamente también representamos, y por lo tanto hay un foco súper específico de que estamos súper activos trabajando en el tema de inteligencia artificial y obviamente nuestro core, que es la ciberseguridad. Pero también desde la parte formativa y de la concientización también es importante generar el mensaje. Yo también estoy en el ámbito académico, entonces generar también instancias desde las instituciones de educación superior, el cómo vamos a abordar también la enseñanza de la inteligencia artificial. Ahí están, en la educación superior, están muchos de las personas, de los usuarios que el día de mañana van a estar manipulando, y hoy día ya está manipulando mucho el tema de la inteligencia artificial generativa, y por lo tanto hay un rol muy importante desde el componente educador del cómo fortalecemos el buen uso de la inteligencia artificial. Nosotros sabemos que hoy día la inteligencia artificial está en manos de todas las personas. O sea, todas las personas pueden generar código, pueden generar video, pueden generar distintas instancias de trabajo, y por lo tanto ahí hay un componente importante del cómo podemos educar y generar conciencia del cómo nosotros también somos responsables como personas de lo que desarrollamos y de lo que obviamente trabajamos con inteligencia artificial. Entonces estamos trabajando en todos estos ámbitos de poder aportar en la parte regulatoria, pero también en la parte de educación y concientización. Gracias. Diste con un punto importante, la palabra clave, formación o entrenamiento. Y fíjate que, para pasar a la siguiente pregunta, me ha tocado ver casos que empresas que hace poco están surgiendo, especialmente a nivel de startup, ¿cierto?, que se han caído. Y se han caído no por lo tecnológico, sino porque al poquito andar se dan cuenta, tengo límite, porque justo ahora en la regulación figura eso. Entonces es un tema que está afectando mucho y no estaban informados. Entonces no solamente a los niños, los jóvenes que se están formando, sino también a las empresas. Me ha tocado incluso asesorar proyectos en que de repente también al poco andar les digo, no, eso no lo podemos hacer. Entonces no es el nombre, pero me han dicho, no, pero hagámoslo mientras tanto, total, la ley todavía no está aprobada. Dije, no, pero en algún momento se va a aprobar. Entonces yo creo que hay un tema también que hay que educar, yo diría, en forma generalizada. Y otro tema que también que hay que educar en forma generalizada y que también tiene que ver con el ejemplo que se aludíamos en el colegio, lo que pasó con esta aplicación, este mal uso de la aplicación, tiene que ver con el tema ético, que ha sido un patrón común en lo que ustedes han comentado, ¿cierto? Entonces, te quería llevarlo, ¿cuáles son los desafíos éticos que ustedes podrían enfrentar desde el punto de vista de la aplicación de la ciberseguridad? Obviamente, en el ámbito de inteligencia artificial, pero desde dos perspectivas, quizás, porque en general lo que se ve, y de hecho es parte de las regulaciones muchas veces, son los principios éticos, ustedes lo mencionaban, principios éticos del uso, de la implementación, etcétera, etcétera. Pero creo que aquí hay una parte que se le olvida a todo, y que es casi contradictorio. Se supone que estamos potenciando sistemas de IA que tienen una componente súper importante, que de hecho es vital para ciberseguridad, la autonomía. Autonomía, ¿cierto?, y manejar entornos dinámicos como pasa en ciberseguridad. Y parece que a una gran parte, por lo menos gran parte de las regulaciones,
se saltan una parte que tiene que ver qué pasa cuando el sistema, por ejemplo, ciberseguridad, toma una decisión, ¿cierto? Y la toma de esa decisión no es ética. Porque uno puede pasar a todos los estándares, ¿cierto? Yo me preocupé que lo diseñé éticamente. Pero claro, en el momento que se encuentra con algún problema, si uno se imagina lo que ha pasado con los vehículos no tripulados, por ejemplo, yo puedo haber cumplido todos los estándares de seguridad, éticos, todo lo que sea. Pero claro, en un momento llega a una esquina, atropella a alguien porque no se dio cuenta que había una decisión que no sabía cuál era ética o no. Ahora, eso en general, llevado al mundo de la ciberseguridad, ¿dónde ustedes creen que están los desafíos éticos en general? Tanto de principio como de operación. Yo creo que la ley va a aportar un rol importante porque efectivamente hoy día, como yo les decía, la inteligencia artificial está como en las manos de todas las personas. Entonces, si no hay un ente regulador, no hay una instancia que controle justamente esos desarrollos, en realidad nosotros no vamos a conocer el resultado de muchos desarrollos que se están haciendo. Y en ese contexto, el que planteas tú, efectivamente, hoy día la ley apunta a poder clasificar los riesgos, ¿ya? La ley está apuntando mucho con su foco al cómo yo manejo, ¿cierto? Y resguardo el desarrollo de las plataformas, de los sistemas de inteligencia artificial, porque así los ha denominado la ley, sistemas de inteligencia artificial, y los clasifica en riesgos. Entonces, para efectos, y donde pone mucho foco la ley, que el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo y que son los que efectivamente afectan a la población, a las personas y a los derechos fundamentales, es donde está colocando las mayores restricciones. Entonces creo que ahí es donde es importante que esté un ente regulador, porque efectivamente nosotros que en muchos casos, nosotros, nuestra familia, nuestros hijos, las personas que conocemos, van a ser usuarios de sistemas que van a ser desarrollados y donde si no hay una certificación, no hay una prueba, no hay alguna instancia que nos diga estos sistemas están validados, están revisados, nosotros no vamos a tener cómo saber si efectivamente lo que tú decías, es un desarrollo algorítmico que se hizo en base a un criterio ético. Quizás no tiene que ver con la ética, pero también podría haber algún algoritmo que desarrolle, ¿cierto?, alguna funcionalidad con errores. Y nosotros también podríamos no saberlo, que son dos cosas súper importantes que también va a estar regulando la ley. Entonces, ahí hay un foco importante que tiene que ver con que a través de la regulación nosotros por lo menos sintamos, ¿cierto?, que estamos de cierta manera protegidos y dependiendo también el sistema. La clasificación que se está dando también se está obviamente asignando a aquellos sistemas de inteligencia artificial que tienen mayor afectación a la población en general y a los derechos fundamentales. Entonces, ahí es donde también uno le da la tranquilidad de que por lo menos en algún momento, algún tipo de certificación, algún tipo, ¿cierto?, de sello de calidad, algo a nosotros nos va a dar cierta certeza de que lo que estamos usando está siendo regulado. Y creo que ese es un punto súper importante que le da mucho valor a la ley y levanta la necesidad y en realidad agradecer que se esté haciendo hoy día y no después de que pasen cosas mucho más complejas, porque hoy día estamos de cierta manera como recién partiendo. O sea, yo me imagino las conversaciones que vamos a tener en un par de años más respecto a estos mismos temas. Entonces, la ley se está haciendo cargo de esas temáticas que son muy importantes. Sí, yo creo que tenemos un gran desafío que tiene que ver con la asimetría en las regulaciones. No tenemos que perder de vista de la globalización, que en definitiva, sobre todo la ciberseguridad, perfectamente una persona que va a estar muy regulada acá, perfectamente puede irse afuera y cometer delitos desde afuera, digamos. Entonces, quiero contar una experiencia que respecto a la regulación que comentaba, la norteamericana, NERC-CIP, el estándar, establecía y establece sanciones incluso de prohibición de trabajo en infraestructura crítica para personas que tienen antecedentes penales. Tuvimos que hacer una adaptación a Chile porque se consideraba una práctica discriminatoria. Entonces, ¿qué quiero de alguna manera comentar con esto? De que en definitiva el tema cultural, el poder adaptar y no perder de vista la globalización, ¿ya?, de esta regulación es clave, ¿ya? Porque en definitiva no vamos a estar, si tenemos vamos a estar pensando solamente en la regulación aquí adentro, es imposible, sobre todo en ciberseguridad. Entonces, tiene que haber un equilibrio que de alguna manera permita establecer las conexiones con aquellos organismos y aquellas entidades de Europa, de Norteamérica o países que ya están avanzando en las regulaciones para poder establecer los puentes y la integración y la sinergia adecuada. Si no, yo creo que básicamente no vamos a lograr el objetivo. Y lo otro, básicamente comentaba, ¿no es cierto, Karin?,
el tema ético. El tema ético tiene que estar siempre. En las charlas de awareness tiene que estar, sobre todo el tema ético, presente de aquí y para siempre, digamos. O sea, definitivamente la regulación por regulación no sirve, como la tecnología por tecnología tampoco sirve, digamos. Tiene que haber un propósito y tiene que ser sistémico el enfoque y tiene que ser integral, digamos. Ese yo creo que La primera pregunta que me surge así como en mi cabeza cuando uno empieza a hablar de estos temas es, ¿qué es la ética? ¿Cuándo mi comportamiento es ético? Es como cuando hablamos de la moral. Son conceptos que son súper abstractos en sí. La ley se pone en algunas situaciones, pero no puede prever todas las situaciones ni todos los contextos para entender si el comportamiento fue o no fue ético. Y ahí va a quedar al arbitrio de las personas y un poco la decisión que tú decís, en verdad lo que estoy haciendo es ético o no es ético. Acabas de dar el ejemplo. Tengo mi licencia de conducir al día, no me paso la luz roja y sin embargo igual, por un tema de tal vez descuido, de ese momento atropello a alguien. Ni siquiera puedo atribuirle una conducta dolosa, sino que estoy atribuyendo que actúo con negligencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los actuares negligentes y no dolosos cuando afectemos el bien jurídico ética? Porque hoy día tenemos una consagración, la verdad, que adquirimos hace bastantes años, que es constitucional, y la Karin también lo ha mencionado. El derecho de las personas a la privacidad es una garantía constitucional, como el derecho a la vida. Entonces, en ese sentido, uno dice, ya tengo un derecho constitucional reconocido, pero en la práctica, ¿lo hacemos valer? O sea, hoy día, aprovechándose de que no tenemos regulación, entonces ya nos están sacando todos nuestros datos, biométricos, etcétera. Nosotros mismos entregamos toda nuestra información a estas aplicaciones que están usando inteligencia artificial. Entonces uno dice, o sea, ¿va a ser ético mañana cuando empiece a regir la ley, pero no lo es hoy? Y como lo acaban de mencionar, efectivamente estamos en un mundo globalizado. Chile ya no va a ser la pasarela para que los ciberdelincuentes actúen a través de nuestro territorio, pero sí lo van a hacer los países de Latinoamérica. Están súper atrasados en cuanto a la legislación. Entonces, por ahí creo que va la reflexión. No sé si tenemos que esperar a tener una regulación para que nuestro actuar en ciberseguridad e inteligencia artificial sea ético. Antes de pasar a la siguiente, me estaba acordando de, porque esto viene de antes, ustedes se acuerdan seguramente el caso de Cambridge Analytica, sí, que justamente un tema, cuando no había esa regulación. De hecho, tuvieron que llevar finalmente a Mark Zuckerberg y otro, digamos, al Congreso a declarar, porque en el fondo no había nada que pudiera, estaban usando tus datos, sigue pasando ahora. No es, de hecho, lo que estaba hablando me llamaba la atención, porque estaba diciendo al futuro, pero en realidad ya ha pasado. O sea, es pan nuestro cada día. Interesante. Y pasa día a día. Y pasa día a día. No, yo creo que diste en el talón de Aquiles de lo que respecta a ciberseguridad con nosotros, porque es un juego en el cual nosotros jugamos con mucha desventaja. ¿Sí? El atacante, la persona que intenta robar nuestra información, carece de ética. Entonces, ya de partida, en nuestra estructura, arrancamos con desventaja. Arrancamos con desventaja porque nosotros estamos normando, estamos armando leyes, a nivel empresas tenemos temas de cumplimiento que nos rigen, cumplimiento no solo de ciberseguridad, cumplimiento de ética, cumplimiento de un montón de principios, ¿sí?, que tenemos que llevar a cabo y que efectivamente, desde mi punto de vista, nos ponen en una suerte de desventaja, pero que es parte del juego que tenemos que aprender a jugar, ¿no? O sea, ¿hasta dónde vamos a esperar? Y depende de uno, a que una ley nos rija para tomar una decisión. Porque el día de mañana, si nos pasa algo, el problema es nuestro, no es de que la ley no estaba hecha. ¿Sí? Entonces, yo creo que hay una línea ahí, no estoy hablando de perder la ética, estoy hablando de
tomar decisiones más allá de si están normadas o no. ¿Sí? Cuando uno lo ve desde mi lado del negocio, muchas veces que haya una norma, una ley, es bueno porque genera que las empresas, inviertan, que las empresas hagan, pero en rigor de verdad lo que tienen que hacer es lo que tendrían que haber hecho. No es tan loco. No es que le estamos pidiendo algo que estamos... las leyes fuerzan algo que de verdad es algo que por un tema de sentido común tendríamos que estar abordando. Y yo creo que ahí, y lamentablemente, y la historia acá en Chile, tengo muchos años acá, y la historia en Chile nos lleva a aprender que tomamos acción a partir de desastres, a partir de problemas que hemos transitado y no de decisiones. Y bueno, yo creo que en ese sentido, ojalá las leyes se apuren como para que esas decisiones se tomen a tiempo y no volvamos a vivir las cosas que estuvimos viviendo. Qué interesante lo que decías, porque tú partiste tu locución diciendo partimos en desventaja, y qué potente eso, porque en el fondo lo que estamos hablando nosotros, que tenemos que preocuparnos de esto otro, la ética no perjudicará esto otro, pero por otro lado, como tú bien dices, el ciberatacante, el ciberdelincuente no se preocupa de eso. Entonces, como tú dices, tienes razón, una delgada línea. Yo como empresa tengo 10 exámenes al año sobre compliance, ética, cumplimiento, no te puedo explicar. Entonces, y es algo que tenemos que hacer. Entonces, y creo que todos mis colegas viven lo mismo. Te aseguro que los que están del otro lado no tienen nada de eso. Entonces, ya de partida es un juego en el cual partimos con desventaja. Entonces, como dijo Katy recién, yo creo que es muy importante saber tomar las decisiones a tiempo y no estar tan a la expectativa de que sea una ley la que me obligue a tomar las decisiones. Claro, si no podemos caer en el extremo que hablábamos. Solamente agregaría que lo que tú planteas efectivamente es súper válido cuando las organizaciones y quienes usan la tecnología lo hacen bien. Entonces ahí es donde tú dices, quien lo hace bien está en desventaja, porque al final entra el regulador y te pone una serie de limitaciones que en general tú no las necesitabas porque lo hacías bien. Si el tema es para los que lo hacen mal, para los que no lo están haciendo y que a veces no son los ciberdelincuentes, son organizaciones que efectivamente, por un tema de costos, preparación, formación, no sé, lo que sea, se saltan muchos temas que efectivamente están en la línea delgada de es ético o no es ético. Y ahí es donde la ley contribuye, pero efectivamente para los que lo hacen bien, obviamente es algo un poquito más punitivo porque al final tienes que efectivamente alinearte a la regulación. Entonces creo que hay varias aristas que son súper interesantes en realidad. No hay un blanco y negro como uno esperaría, exactamente. Y para terminar, ya que nos queda poco, hay un tema también que ha sido recurrente. El micrófono. Estaba convencido que estaba con ustedes, que no tengo la misma ventaja a ustedes. Que un tema que tocó Patricio, que también se ha repetido de alguna forma en los otros panelistas, la globalización. Y con esto nos quería llevar a otro punto, porque desde la ignorancia, yo soy naive en esto, porque mi tema no es ciberseguridad, pero a mí se me ocurriría pensar que muchos problemas que de repente se pueden resolver desde el punto de vista de ciberseguridad, incluso con inteligencia artificial, ¿cierto? Que a lo mejor no se resuelven también acá, pero a lo mejor si estamos colaborando con el resto del mundo, a lo mejor, porque yo me imagino que el ciberdelincuente de acá ha estado intentando lo mismo en otros lugares. Entonces, la pregunta en millones, ¿qué rol creen ustedes, tienen sus organizaciones en términos de promover esta colaboración que puede ser, me imagino, súper beneficiosa? Yo sé que es un tema sensible, porque claro, para colaborar necesito compartir información. Bueno, ahí, ¿cómo lo ven ustedes en términos de tener una suerte de Interpol, pero sí de seguridad? Sí, absolutamente. La colaboración es clave en estos temas, tanto en ciberseguridad como en inteligencia artificial y todos los desarrollos tecnológicos. Hoy día todo está globalizado, todo es transversal. Se puede colaborar, se puede generar valor, ¿cierto?, a las normativas, a los desarrollos tecnológicos, sin necesidad de entrar justamente en el compartir información que pueda ser privada o interna de cada una de las organizaciones.
hoy día hay organizaciones internacionales que sí también están llevando ciertas como referentes dentro de algunas definiciones a nivel internacional. Entonces, no sé, la ITU, la UNESCO y otras organizaciones que están trabajando y que pueden ser referentes para las normas que se estén dictando, por ejemplo, acá. Ahora mismo Unión Europea, nosotros estamos mirando regulaciones internacionales, entonces la colaboración es clave en estos temas, fundamental. Sí, o sea, definitivamente fundamental. La experiencia reciente en el sector ha sido clave establecer alianzas con reguladores, con organismos internacionales para poder traernos las prácticas que ellos ya llevan años, digamos, desarrollando en otras latitudes. Definitivamente poder establecer alianzas no solamente con organismos técnicos, sino que también con organismos académicos, ¿no es cierto?, instituciones académicas, también es fundamental. El poder, de alguna manera, el conocimiento no es propiedad de nadie, digamos, por lo tanto, el poder compartir, establecer mesas de trabajo. En nuestro caso establecimos también una mesa de trabajo con operadores eléctricos en Latinoamérica, poder establecer justamente visitas. Estamos ahora a puerta de empezar a implementar, espero, ya el CECIR eléctrico, y para eso tuvimos que viajar, tuvimos que conocer, entender la dinámica de un CECIR eléctrico que es distinta, digamos, un CECIR general, es muy específico, tiene particularidades, que efectivamente eso no lo podías encontrar porque en Chile no existe, entonces, y Latinoamérica tampoco. Entonces tuvimos que justamente acceder al conocimiento de donde ya llevan años ya operando un CECIR eléctrico, donde efectivamente la inteligencia artificial pasa a jugar un rol clave. O sea, tuve la oportunidad de estar en una conferencia en San Francisco en mayo y efectivamente se hablaba de FAIRS, que es el framework, ¿no es cierto?, que ayuda a poder diseñar CECIR, y ya estaba prácticamente todo invadido con inteligencia artificial. Las funciones de gestión de vulnerabilidad, amenazas, eventos, están siendo tratadas ya con inteligencia artificial, porque efectivamente lo que queremos es armar CECIR, por ejemplo, que sean ágiles, que sean eficientes, y eso también, ¿cómo lo logra? Con conexiones también internacionales, con la globalización. Es clave, es fundamental. Yo creo que cada día estamos más acostumbrados, pese a lo que tú comentabas, a compartir información. Creo que los modelos de confianza hoy día se crearon. Partió tal vez en Chile el CECIR de gobierno, donde no tenía ninguna implicancia, ni una legislación, ni nada los obligaba a reportar, pero no solo recibía reportes del sector público, de las instituciones de gobierno, sino que también muchos privados. Entonces, las alianzas hoy día existen, y como lo decía Pato, la verdad es que hoy día es fundamental los CECIRes sectoriales. O sea, el nacimiento de esas instituciones y organizaciones que tienen la capacidad de ayudar a tu sector real y que vamos a estar obligados necesariamente por la Ley Marco de Ciberseguridad a reportar nuestros incidentes, creo que es como no solo lo fundamental, sino que ahí es donde está. Tú hablas recién del FIRS, o sea, le ha ayudado, bueno, la OEA ayudó primero en toda Latinoamérica a que toda Latinoamérica tuviera un CECIR de gobierno. Pero hoy día el segundo paso es eso. Necesitamos generar CECIRes sectoriales porque funcionan de una dinámica diferente. Y hoy día uno puede tener feed de un montón de partes que te están compartiendo información, pero tu información más valiosa es la que viene de tu sector. Por eso que a través de la corporación estamos levantando, obviamente, todo este sistema de alerta temprana, no solo donde participan las mineras, sino que también los proveedores, que muchas veces la cadena de suministro es nuestro principal talón de Aquiles. Bien. Yo creo que el resumen es colaboración. Tenemos mucha información que tienen las empresas porque sabemos hoy que el nivel de ataques a las empresas es muy alto. Hoy esa información la tienen y así como los atacantes se comparten los métodos de ataque, nosotros no tenemos que compartir los métodos de defensa. Entonces, tener información fresca, y eso, bueno, hay un punto que es el tema de los CECIR, que ya hay todo un proyecto de interoperabilidad entre los distintos CECIR en Chile, que es un aplauso porque la verdad es que creo que es un gran paso y hay que seguir avanzando en esa línea,
para que el resto de las empresas puedan tomar los recaudos en caso de que algo suceda. Yo creo que también tenemos que aportar nosotros como empresas globales en cosas que estén sucediendo en el mundo y que puedan ayudar también a tomar esos recaudos. Muchas veces, hoy los ataques no tienen fronteras, ¿no? Hoy le atacan a Chile como cualquier otro país del mundo. Pero por ahí algunos focos, algún conocimiento que pueda tener otro país del mundo nos puede servir para aportar también y tener esa información y poder tener una resolución y estar preparados, ¿no? Entonces, yo creo que la posibilidad de estar todos compartiendo lo que nos pasa es lo más importante. Muchas gracias. Y antes de terminar, yo quería un poco, raya para la suma también, que todos de hecho hemos hablado, hemos hecho alusión a las regulaciones, tanto propuesta como ley, quizás también informar al resto, que yo sé que los que están acá son especialistas en ciberseguridad, pero creo que sería súper importante también que se lea la propuesta que se está discutiendo en inteligencia artificial, porque tiene unos impactos muy, muy potentes también para el mundo, la seguridad en general, diría yo. Es el punto con el que quería terminar. Muchas gracias, Andrea. Gracias a todos. Sí, démosle un tremendo aplauso a John con el panel sobre la ley, marco de ciberseguridad y la gobernanza en inteligencia artificial. Súper importante este tema, ¿no? De verdad quedamos muy claros. Bueno, también siguen habiendo muchas preguntas, pero de verdad muy buenas las exposiciones. El tema de la ética es muy relevante y es muy buena la mirada también que diste. Así que un gran aplauso nuevamente. Los invito a pararse para que saquemos la foto oficial de este panel. Así